A nombre del ingeniero Byron Solórzano y quienes habla, Jairo Castillo, un saludo afectuoso a la audiencia que se ha dado cita el día de hoy a presenciar las distintas conferencias. Nos causa satisfacción sobremanera ser parte de este tercer Congreso Internacional de Electromecánica y Eléctrica y estar en esta tarde justamente compartiendo con todos ustedes una de nuestras experiencias respecto a la inteligencia artificial vinculada al diseño de transmisiones de potencia. Un agradecimiento profundo de igual manera al comité organizador por la cordial invitación a participar en este evento académico y también de carácter científico y profesional. Qué bueno que la tecnología nos pueda reunir a todos para poder tener la opción de la transferencia de conocimientos y experiencias de manera remota en estos tiempos convulsos para todos por la emergencia sanitaria. Bueno, quisiera dar el paso, voy a darle el paso al ingeniero Byron, que va a comenzar con la intervención de la exposición. Adelante, Byron. Gracias, Jairo. También quiero extender mi agradecimiento a todos los que hacen posible este tipo de eventos que realmente tienen un fin muy especial, que es de permitir compartir nuestras experiencias en el ámbito académico. Y para nosotros nuevamente es un placer poder, como dije, compartir lo que se avanza en nuestra universidad, en nuestras carreras, con trabajos de grado, con el nivel académico necesario. Y así que el día de hoy les vamos a hablar de un trabajo que combina el diseño de elementos de máquinas y una aplicación de inteligencia artificial como son las redes neuronales. Así que en la siguiente diapositiva vamos a observar que uno de los objetivos de nuestro aporte es crear una herramienta informática que permita el diseño de transmisiones de potencia de correas clásicas, pero basado en las redes neuronales, que en este caso fueron tres. Se creó un aplicativo que se lo denominó RN Pandex, que está basado en las redes neuronales, como ya mencioné, un aplicativo muy a la vista, digamos, sencillo, pero que detrás de él tiene un gran potencial, inclusive tiene un gran futuro, como vamos a ver a continuación, y así que los invito a que los invito a que sean parte de esta experiencia, como les mencioné en el principio. Entonces, antes de pasar a definir la parte metodológica, quisiera hablarles de contexto. Las transmisiones de potencia por correa son las más utilizadas dentro del aspecto industrial, debido a que tienen bajo costo, son fáciles de implementar, no necesitan mucha precisión en el montaje, también son muy difundidas, tienen muchas ventajas, son silenciosas, tienen muy amplios rangos de aplicación, tanto en velocidad lineal como en potencia. Así que estas características que yo les he comentado son las que la hacen una de las transmisiones más utilizadas en el mundo actual dentro de lo que tiene que ver con electromecánica. Hay dos formas de dimensionarlas. La primera forma es mediante una base teórica que hace hincapié a un criterio basado en los frenos de cinta, donde hay un ramal flojo y un ramal tirante, que se ha hecho una semejanza entre ese tipo de elementos de freno con los elementos de transmisión de potencia. ¿Por qué? Porque las transmisiones por correas y poleas tienen un elemento que los une, un elemento en este caso infinito, que sería una correa cerrada, y los elementos o ruedas que serían las poleas. Ahora, la diferencia de diámetros entre las poleas son las que permiten alterar o variar la velocidad entre componentes y el torque. A esto le llamamos relación de transmisión. Mucha gente se familiariza con este tipo de transmisiones, pero a veces no es consciente de que detrás una parte ingenieril muy importante, porque como todo proceso ingenieril necesita optimizarse, necesita analizarse en cuanto a la eficacia y a la eficiencia de este tipo de mecanismos. También dentro del contexto quería solo dar unas breves pinceladas en cuanto a la inteligencia artificial, ya que no soy especialista en esta línea, pero sin embargo hemos visto una fuente, un gran campo a indagar
investigar y por lo tanto estamos inmersos ya en esto de la inteligencia artificial para poder dar solución a problemas de ingeniería mecánica. Así que de lo que hemos observado en estos últimos años, la inteligencia artificial tiene una gran aplicación en el mundo ingenieril, ya que permite, dentro de sus múltiples técnicas, como sistemas expertos, redes neuronales, lógica borrosa o difusa, da solución a varios tipos de casos, problemas, si se quieren llamar, que están muy comúnmente en la mecánica, en la automatización, en el control de procesos. La inteligencia artificial es una ciencia, parte de la ciencia, si quiere ver así, que es muy amplia y todavía estamos en el principio del gran aprovechamiento que nos puede brindar. Bueno, eso es una parte del contexto. Quería profundizar en la siguiente diapositiva sobre las transmisiones de correa. Las transmisiones de correa tienen dentro de la forma de cálculo por el catálogo que se denomina, tiene una base empírica, o sea que los proveedores de correas planifican sus experimentos en maquetas con dimensiones estándar y hacen funcionar una transmisión. Tienen una polea una polea motriz, una polea conducida y comienzan a alterar sus parámetros con el fin de definir cuál es la duración, cuál es la capacidad de potencia y cómo alterar los parámetros influyen en estas variables principalmente. Cuando hablamos de capacidad de potencia, hablamos de un solo elemento motriz, como se entiende una sola correa. Si es que una correa no es suficiente, podemos implementar 2 correas y si no es suficiente, 3 correas, como pueden ver en la imagen de las poleas que hay en la parte izquierda. Entonces, cuando un tipo de correa, que se denomina comúnmente en nuestro medio con perfiles denominados por letras, tenemos perfil A, Z, A, B, C, D y E, que son de las formas de la denominación clásica de las correas. El perfil Z tiene menos sección que el perfil A, que estamos viendo en la presentación. El perfil B tiene mayor dimensión que el A y así sucesivamente hasta el E. Eso significa que si una correa tipo Z no me permite transmitir cierta potencia, yo puedo seleccionar una tipo A. Si la tipo A no me sirve, puedo coger una B, una C y así sucesivamente. Entonces, bajo estos tipos de criterios y flexibilidad en el diseño, se obtiene un gran espectro de soluciones, las cuales se han llevado a modelos matemáticos que nos conducen a una solución relativamente óptima. Digo relativa porque hay muchos factores que se pueden modificar. Bajo este tipo de criterios, los catálogos ofrecen una secuencia de pasos, como ya mencioné, donde a uno le permiten obtener ya una solución ante un problema de transmisión de potencia, pero a veces sin una base teórica consolidada, sin una experiencia previa, pero sin embargo son resultados valederos. Así que la idea del trabajo de nosotros es crear un aplicativo que se aproveche de estos modelos matemáticos, pero en una herramienta rápida, de tal forma que se pueda ejecutar las operaciones varias veces o proponer nuevos problemas, no cambiando el algoritmo de solución, sino mediante la formulación de nuevos datos para tomar una decisión, o incluso en el nivel académico podría servir para estudiar el efecto de algunos parámetros dentro de la capacidad de este tipo de transmisiones. Eso en cuanto al contexto, que lo hice de forma breve. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de un perfil o sección A, donde nos da la prestación base, que está en la columna, en el grupo de columnas del lado izquierdo, en HP. Esto es función del tipo de perfil de correa, como ya dije. Es función también de la velocidad de la polea más rápida y del diámetro de la polea. Así que en base a estos parámetros, a manera de ejemplo, uno puede ya saber cuánta potencia puedo transmitir con una correa y también qué características adicionales de potencia, a favor o en contra,
puedo, digo adicionales porque llegan a la larga, se van a sumar a esta potencia que mencioné, pero esto ya está tabulado en base a experimentos, así que uno, como un simple usuario de esta información, no tiene un conocimiento de lo que hay detrás. Sin embargo, de la revisión bibliográfica que se hace o que se ha hecho, la mayoría de proveedores de correas, como Goodyear, Optivel, Dunlop, utilizan esta misma información y dan un criterio, digamos, de seguridad muy elevado. Esto es en cuanto a la selección de correas. Así que como un contexto, como una introducción hacia el tema que a continuación vamos a abordar. ¿Cómo se crea la aplicación? O el aplicativo se parte de un modelo matemático, teniendo en cuenta que el modelo matemático es el conjunto de funciones matemáticas, relaciones matemáticas, como se quiera llamar, y el conjunto de variables que están concatenadas y tratan de representar hasta cierto nivel un fenómeno. Así que basados en la metodología que se presenta en los diversos catálogos, que se presenta la literatura académica principalmente, se trata mediante 24 ecuaciones o relaciones y 32 variables de definir el comportamiento de una transmisión por correas. Pero, repito, en base a los criterios de selección de los catálogos. No hablamos de una base de un modelo matemático teórico. Este es un modelo matemático con una fuente mayoritaria empírica o experimental. Así que este modelo matemático que está representado con este grafo de dos colores o dicromático en la parte derecha, contiene las 24 ecuaciones o relaciones y 32 variables. Dentro de ello está el perfil de la correa, diámetro de poleas, factores de corrección, ángulos de abrazamiento, longitud de correa y el resto de parámetros o variables o variables serían que nos interesan para poder definir en su totalidad a una transmisión. Esto es parte del inicio de la metodología. En la siguiente diapositiva se presenta ya el algoritmo de solución a un problema planteado. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo matemático y el algoritmo? Es de que en el esquema anterior no teníamos datos definidos de entrada y tampoco teníamos idea de lo que queríamos obtener. Así que en este caso se plantea un problema típico o el más común en transmisiones por correa, donde las variables de entrada es la potencia del motor, el tipo de máquina, las horas de trabajo por día, las revoluciones por minuto de la polea más veloz, porque siempre en este tipo de transmisiones se diseña para el elemento más crítico y en este caso es la polea menor. Igual sus características geométricas y en base a estos datos de entrada que queremos obtener, es importante obtener el perfil de la correa con su longitud, que en conjunto darían la denominación de la correa para poder adquirir en el mercado local. Y además el número de correas. ¿Con cuántas correas yo puedo transmitir esta potencia de un motor a una máquina? ¿Sí? O de un eje motriz que es intermedio a una máquina cualquiera. Ya una vez que se arma el algoritmo, se identifica la necesidad o se induce esta necesidad de requerir de 3 funciones especiales que están denominadas en la parte derecha con RNA1, RNA2 y RNA3, que debido a sus características como funciones, manejan un volumen considerable de información o múltiples observaciones podrían dar diferentes resultados. Ya vamos a ver por qué lo digo, porque incluso vamos a trabajar sobre un homograma. Y la idea de nosotros fue, bueno, apliquemos las redes neuronales para que nos den esas respuestas que queremos. Dentro del algoritmo de solución hay microalgoritmos, si se los quiere denominar así, que nos van a recibir cierta información de entrada y nos dan un dato o datos de salida basado en redes neuronales. Aquí prácticamente hemos concatenado 3 redes neuronales para poder dar la solución al algoritmo, para poder hacer que nuestro algoritmo funcione.
Vamos a ver más adelante, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, que la primera red neuronal va a definirnos qué tipo de perfil de correa es necesario para la transmisión de potencia. Podemos ver en la gráfica inferior izquierda que los catálogos o la parte técnica nos dan un diagrama, un nomograma, ¿sí? Donde uno ingresa en la parte inferior con la potencia de diseño, la del motor o de la fuente motriz, y en la parte, en el eje de las Y, uno ingresa con las revoluciones de la polea más rápida. ¿Con qué fin? Con el fin de que conocer la zona donde se intersectan y determinar en primera instancia un perfil que me pueda servir o que sea el más adecuado para la transmisión de potencia. Entonces, ¿qué hicimos para crear nuestra red neuronal para este caso? Hicimos una tabulación de información. Como pueden ver, se señala que para potencias, el eje de las X lo podemos representar de forma logarítmica, ¿sí? Va de 1 a 10. Hemos hecho divisiones o incrementos de potencia de 0.25 HP y de 10 a 100 en un HP, y de 100 hasta 800 hemos ido de 5 en 5 HP. Y las zonas de velocidad de revoluciones por minuto, hemos ido también haciendo variaciones de 10 en 10 revoluciones por minuto. De tal forma que el diagrama de la izquierda, ya una vez tabulado, se podría decir, una vez trazado para su tabulación, se lo observa como en la parte derecha. Hemos obtenido un total de 74.391 datos de este diagrama, de posibles problemas que se puedan presentar. Y la salida va a ser un número. 1, que va a ser que va a representar perfil Z, 2 para el perfil A, y así hasta el 6, que representa el perfil E, que como mostré en la diapositiva anterior, nos designa como digamos la sección transversal del elemento de transmisión de potencia. Esto es lo primero que hicimos para la primera red. En la siguiente diapositiva vamos a ver que teníamos dos tablas, una que era la prestación base, que está en HP, y la prestación adicional. Para el caso de la prestación o potencia base, necesita como entrada el resultado de la otra red neuronal, de la anterior, que son el perfil de correa. También necesita como entrada las revoluciones por minuto, frecuencia de giro de la polea más rápida, así como su diámetro. Y da como salida la capacidad de potencia base en HP, que tiene una sola correa. Aquí se tabuló 2.828 datos para poder entrenar o para poder crear la red neuronal. Seguido, hicimos lo mismo con la potencia adicional, donde se tabuló 3.509 datos, teniendo como entrada nuevamente el perfil de correa, la frecuencia de giro de la polea menor y la relación de transmisión o relación de velocidades, que es una variable dimensional que nos permite obtener ya estos datos de qué capacidad de potencia puede tener una correa bajo las condiciones de operación impuestas en las entradas del algoritmo. Luego se desarrolla la parte de las redes neuronales que se va a detallar a continuación. Bien, muchas gracias, Byron. No sé si me escuchan. Sí. Perfecto. Había mencionado justamente Byron que mediante el modelo matemático integral y el algoritmo de solución se determina la necesidad de diseñar 3 redes neuronales, donde cada una de ellas cumple funciones específicas en la predicción de datos que se constituyen en variables requeridas en el proceso de cálculo. Además, estas redes neuronales artificiales integrarán la estructura informática del aplicativo elaborado. De manera general, puedo mencionar que el diseño de las redes neuronales artificiales que se llevó a cabo en el Neural Network Toolbox de MATLAB consiste en procesos similares, es decir, comprenden el uso compartido de algunas variables y presentan semejanza en las fases de entrenamiento y en las fases de validación.
Las tres redes son multicapa y tienen conexiones hacia adelante, denominadas feed-forward, y emplean el algoritmo de retropropagación, que es una generalización del algoritmo de mínimos cuadrados. Entonces, una particularidad justamente de este algoritmo es que trabaja mediante aprendizaje supervisado y, por tanto, precisa de un conjunto previo de instrucciones de entrenamiento que le describa justamente la respuesta que debe generar la red a partir de una entrada determinada. Así ustedes ven en el esquema, por ejemplo, la primera red neuronal artificial está destinada a la predicción del perfil de correa, cuya base de datos, como lo manifestó Byron, son de 74.391. La segunda red se encarga de la predicción de la potencia base con una base de datos de 2.828 datos. Y finalmente la potencia adicional, en donde se ha utilizado para el entrenamiento de esta red 3.509 datos. Perfecto. La experiencia en realidad en este mundo de las redes neuronales artificiales nos ha demostrado que no se pueden dar reglas concretas para determinar el número de capas y peor aún el número de neuronas que tienen que ir en estas capas ocultas, así que debe tener una red para resolver un problema en concreto. El tamaño de hecho de estas neuronas ocultas tanto las que se manejen, ¿no es cierto?, en sus distintas capas ocultas, como también el tema de la capa de entrada y la capa de salida, suele estar determinado por la problemática de la aplicación en sí. Para esta investigación, se sugiere que para esta primer red neuronal que les estoy exponiendo ahora, las revoluciones de la polea menor y la potencia de diseño corregida sean justamente las variables de entrada, ¿sí?, que van a ir a la primera capa, y la potencia y el perfil de correa sea justamente la variable de salida. Entonces, aparte de ello, Byron ya lo había mencionado, que el perfil de correa, se codificó este perfil de correa, los distintos perfiles, para trabajar en el análisis únicamente con variables cuantitativas. La red es entrenada con el algoritmo de retropropagación de Levenberg-Marquardt, ¿sí? Pues se ha demostrado, se ha constatado que este es estable, fiable y facilita el entrenamiento de un conjunto de datos previamente normalizados. Bajo este contexto, esto conlleva a decir que el aprendizaje de la red neuronal artificial se efectúa por corrección de error, dada la naturaleza de que es una red neuronal de tipo de retropropagación. Entonces, el entrenamiento en sí, como ya conocemos, es un proceso iterativo y el software por defecto divide el conjunto, para este caso de 74.391 datos, en tres grupos. El primero, que es el 70%, que comprenden los datos propiamente del entrenamiento de la red, el 15% correspondiente a datos de prueba y finalmente el 15% restante, los datos de validación. No quiere decir que esto sea un cajón. De hecho, el usuario puede manipular a su conveniencia y para los fines de la aplicación y poder justamente determinar cuál es el porcentaje de datos que se van a utilizar para las distintas fases. Además de esto, pues se aplica la función de activación Tangent, o conocida como la sigmoidea tangente hiperbólica, para las capas ocultas. Y también pues se utiliza la función de activación PureLink, que es una función de transferencia lineal en la capa de salida. Estas funciones en sí de transferencia en realidad son comúnmente utilizadas cuando se trabajan con algoritmos de retropropagación. Finalmente mencionarles que en cuanto al diseño de la red, pues la función de rendimiento para entrenarla es el error cuadrático medio, el MSE, denotada justamente por la primera ecuación que observan. Y también hemos sido involucrados en el análisis para el diseño de las redes neuronales, el error relativo que se representa con la segunda ecuación. Por defecto está pues establecido 1000 iteraciones para la fase de entrenamiento y también, como les menciono, pues esto puede ser elegido a conveniencia del investigador, del usuario, ¿no? Perfecto. De acuerdo a la metodología que hemos planteado, pues se entrenan un total de 30 arquitecturas para esta primera red neuronal artificial y hemos variado el número de capas ocultas de 1 a 3 y el número de neuronas dentro de cada capa oculta de 5 a 50.
con incrementos como pueden observar en la tabla de 5. Estos resultados de aquí claramente manifiestan, no sé si observan la fila justamente que está de color oscuro, que el mejor entrenamiento es el número 24, en donde se obtuvo un error relativo medio de 0.1678% de los valores pronosticados respecto a los valores deseados y un coeficiente de correlación de Pearson de 1. Además, se debe considerar que la red neuronal artificial tiene que ser válida. Es decir, que se haya terminado de completar su proceso de entrenamiento. Veamos, por ejemplo, el entrenamiento número 19, en donde vemos un error relativo medio de 0.14%. ¿Sí? Es mucho menor al obtenido por nosotros. Sin embargo, bueno, el coeficiente de correlación de Pearson es bastante bueno, es bastante cercano a 1. Sin embargo, este entrenamiento no es válido, ya que no se ha terminado de completar las 6 etapas de la fase de validación, como pueden observar. Entonces, bajo este contexto, vemos que para elegir una red en realidad se deben considerar algunos criterios. Entre ellos, pues el coeficiente de correlación de Pearson, que tiene que ser lo más cercano a 1, el error relativo medio, que tiene que ser el más bajo posible, tendiendo a 0. También tiene que ser una condición sumamente primordial el hecho de que se haya completado la fase de entrenamiento. Y por último, también tomar en cuenta justamente el error cuadrático medio que nos da el rendimiento del modelo como tal. Entonces, un esquema justamente de la estructura de la red neuronal artificial seleccionada se exhibe en la figura de la izquierda que pueden observar. En ella se muestran claramente las dos entradas externas, en donde una son las revoluciones de la polea menor y por otro lado la potencia de diseño corregida. Estos están aplicadas, como observan, a la primera capa. Las 3 capas ocultas con 20 neuronas cada una. Y en la última capa podemos observar la variable que sería el perfil de correa, ¿sí? Aplicada, como les menciono, en la última capa de la red. También es perentorio mencionar que de hecho las entradas se limitan únicamente al flujo de la información, mientras que las capas ocultas, ¿sí? Sea el número que sea, y también la capa de salida, se realiza netamente lo que es el procesamiento para el ajuste del modelo. Bueno, el rendimiento de los conjuntos de datos de entrenamiento y de pruebas y de validación en comparación con la salida deseada se muestra en la gráfica de la derecha. La muestra o conjunto de datos destinadas a la etapa de validación, que están representadas de color naranja, pues es usada para medir el grado de generalización que presenta la red, entendiendo como generalización la capacidad de predecir justamente y de obtener una salida deseada, una salida pronosticada acorde a la deseada. Así se puede decir justamente que la red neuronal artificial se detiene cuando suceden básicamente uno de estos dos escenarios. El primero es que el índice de error, ¿sí?, tenga que ser lo más cercano a 0, ¿sí?, el más bajo. El MSE en este caso es de 1.16 exponente, perdón, 1.75 exponente a la menos 3. ¿Sí? Es un error bastante aceptable, ¿sí?, un error cuadrático medio bastante aceptable. Y la otra perspectiva o el otro panorama por el que puede terminar de entrenarse una red es porque se haya alcanzado el número máximo de iteraciones. Para este caso habíamos considerado 1000 y se puede observar en la gráfica que el proceso termina o es truncado bajo 249 iteraciones y se obtiene un error cuadrático medio de 1.65 exponente a la menos 3, como les había manifestado. Más allá de esto, básicamente lo que nos dice el modelo es que no va a bajar ese error ya cuadrático medio, ¿sí? Más bien estaríamos cayendo en un sobreajuste de la red, ¿sí? Y sumado a ello un gasto computacional innecesario, ya que nuestra respuesta o nuestra predicción va a ser en vano, ¿sí?, más allá de esta iteración que hemos alcanzado. Perfecto. Mediante el software SPSS hemos realizado un análisis descriptivo de la variable error relativo para los 74.391 datos de la arquitectura que hemos seleccionado. Pues el histograma de la izquierda
representa las distribuciones justamente de frecuencias de este error relativo, donde se obtiene que una media de 0.17, un error relativo mínimo, como ven en la tabla derecha, del 0% y un máximo del 49%. Así que son errores netamente puntuales. Además, se observa en este histograma que la desviación estándar es de 1.031, que en realidad nos está indicando que la dispersión del conjunto de datos respecto a la media es bastante pequeña. Sustentando justamente lo reflejado en este histograma, en esta tabla de acá se sintetizan los 3 cuartiles obtenidos del análisis descriptivo como tal. Vemos que por debajo del Q1, del cuartil número 1, existen errores entre la salida deseada y la salida de la red menores al 0.008%. El Q2, que se corresponde con la mediana de la distribución de datos, pues refleja errores por debajo de 0.02%, ¿sí?, de total de datos analizados. Y finalmente el tercer cuartil, que indica que las 3/4 partes de la distribución de datos pues tienen un error relativo menor al 0.09%. Es perentorio igual mencionar que a partir de este tercer cuartil, es decir, el último 1/4 de los datos analizados, se obtienen errores relativamente bajos. Sin embargo, se ha constatado que hay errores rezagados que son mayores al 1%. Pero estos representan únicamente el 2% del total de datos utilizados para el entrenamiento. Lo expuesto pues demuestra claramente que la calidad de la aproximación de la predicción de la red neuronal diseñada respecto lógicamente a sus valores pronosticados, respecto al monograma de las correas que hemos utilizado. Perfecto. Como parte también de la validación, se realizan varias pruebas con combinaciones de pares de entradas que no han sido utilizadas durante el entrenamiento, con el objeto de verificar el correcto desempeño del modelo. Así vemos en la tabla que se detallan las 80 combinaciones de datos de entradas aplicados a la red neuronal artificial y el error relativo para cada uno de estas combinaciones. Vemos que tanto la tabla como la gráfica de la izquierda, que representa la superficie 3D del error relativo, se observa el predominio de un error relativo menor al 1%. De hecho, esto corresponde a 79 de las 80 configuraciones o de las 80 combinaciones que hemos ingresado a la red neuronal artificial. Además, únicamente por acá está pintado de color negro que existe un error relativo por encima del 4%, que está justamente indicado por el pico de la prominente de la superficie que se observa. Los resultados derivados de estas 80 combinaciones corroboran drásticamente que el correcto funcionamiento de la red y su capacidad de generalización al presentarle entradas distintas a las entrenadas previamente. Bueno, ya había mencionado que en sí, para el diseño de las otras redes se utilizan las mismas funciones de transferencia para las capas ocultas y para las capas de salida, así también como el mismo algoritmo de entrenamiento. También se ha utilizado distintas combinaciones con incrementos de 5-5. En las capas ocultas me refiero a las redes que van a estar, perdón, al número de neuronas que va a estar implícitas en cada una de las capas. Entonces, como parte del diseño de la red neuronal artificial 2, que estamos viendo ahí en la diapositiva, esta pues se intenta predecir la potencia base y en sí pues se observa en la figura de la izquierda, donde las 3 entradas externas son el perfil de la correa, las revoluciones y el diámetro de la polea menor, aplicadas a la primera capa, y las 2 capas ocultas, cada una tienen 30 neuronas, y en la última capa una neurona cuya salida pues es la potencia base. Vemos igual pues que el rendimiento de los conjuntos de datos de entrenamiento, de validación y de prueba pues en comparación con la salida deseada se observa en la figura superior derecha, y donde se puede constatar que el proceso es truncado a las 69 iteraciones, otorgando un error cuadrático medio de 7.13 exponente a la -4, que es muy cercano de hecho a 0, indicando que el modelo de la red neuronal artificial pues es capaz de generalizar con gran precisión.
En la figura inferior derecha se exhiben los resultados del coeficiente de correlación de Pearson para los valores pronosticados. Vemos que la predicción es bastante eficiente y se constata un buen desempeño de la red, pues vemos un índice global de 1, ¿sí? Que revela una relación lineal fuerte y además de eso positiva entre los valores de potencia base de los monogramas y los otorgados por la red neuronal artificial. De similar manera, pues, se ha procedido a realizar un análisis descriptivo de la variable error para esta red. Podemos observar que hay una media del 0.24%, un error relativo medio mínimo del 0% y un máximo del 13%. Una desviación estándar bastante insignificante del 0.52%. Y también pues me voy a ir a esta última tabla de acá abajo, en la tabla superior, inferior izquierda, donde el tercer cuartil pues nos está indicando que la distribución de errores están por debajo del 0.25%. De similar manera, pues acá en la parte derecha podemos ver la distribución del error relativo en su superficie de 3D y en la tabla en donde se han ingresado 40 combinaciones nuevas que no se utilizaron durante el entrenamiento para esta segunda red. Y de hecho, pues se observa un predominio relativo de menor al 1%, correspondiente al 31 de las 40 combinaciones ingresadas. Entonces, esto claramente pues, nos da un indicio de la capacidad de generalización de la red. De hecho, por acá observamos que el mayor error es del 3.80%, argumentando, como les había manifestado, que el diseño es bastante óptimo. Bien, en lo que respecta a la tercera red neuronal artificial, de similar manera se presenta la estructura seleccionada en la parte izquierda, donde las tres entradas pues, son el perfil de la correa, las revoluciones de la polea menor y la relación de transmisión, aplicadas a la primera capa, y se obtuvo 3 capas ocultas, cada uno con 20 neuronas, y en la última capa la salida que se refiere a la potencia adicional. Justamente el rendimiento de los conjuntos de datos de entrenamiento, igual de prueba y de validación, en comparación con la salida deseada, se observa en la figura superior derecha, en donde se constata que el proceso es truncada a las 818 iteraciones y se obtiene un error, un error cuadrático medio de 1.16 exponente a la menos 5. Entonces, muy cercano a cero, aseverando que el modelo de la red neuronal es capaz de generalizar con gran precisión. Finalmente, pues en la parte inferior derecha se exhiben los resultados del coeficiente de correlación de Pearson, donde el índice global es igual a 1 y se revela una relación de similar manera que en la red neuronal artificial 2, lineal y positiva entre los valores de la potencia adicional de los monogramas y los otorgados por la red neuronal artificial. Perfecto, voy a Byron para que continúes con el aplicativo. Claro. Bueno, una vez ya desarrollado el modelo matemático, el algoritmo, identificadas los mini algoritmos que van a ser resueltos por las redes neuronales, una vez ejecutadas las redes neuronales, validadas, descritas de forma estadística, se procede a generarlo al aplicativo, que es el objetivo primordial, como lo mencioné. Este aplicativo se lo realiza también en MATLAB y se compone básicamente de una interfaz muy sencilla en donde se involucra las variables de entrada y a las variables de salida y también las condiciones básicas yo creo que debe tener todo tener como son avisos de ingreso de datos, la consistencia de la información que se ingresa, no sé, también se ingresa avisos de error, alertas, de todo este tipo de requerimientos, como mencioné, de cualquier aplicativo, se los consolida con lo antes expuesto.
Así que ustedes pueden ver en la diapositiva la secuencia de cómo se va conformando esta herramienta de cálculo y los resultados obtenidos son muy buenos. En la siguiente diapositiva podemos observar que se tiene ya tres interfaces, o una interfaz con dos subinterfaces, se puede decir, donde la primera nos muestra la interfaz general, muestra los datos ingresados para el problema en estudio. La interfaz, la que está en el medio, indica la geometría de la transmisión, donde se involucra ángulos de abrazamiento, distancia entre centros, tolerancias para tensado, también involucra los diámetros de las poleas y un conjunto de datos que son resultado de las redes neuronales y también de las relaciones matemáticas que conforman el algoritmo. La parte derecha nos da un detalle un poco mayor de la parte geométrica de la transmisión. Además, se incluye un botón de ayuda y una barra superior donde tenemos también la opción para imprimir el reporte de resultados, así como también seleccionar las subventanas que queremos abrir. Este es el resultado final del trabajo. Como mencioné, a lo mejor a simple vista se lo ve como algo sencillo, pero detrás de él hay muchos criterios, tanto de modelado, de solución de problemas de cómputo y de inteligencia artificial. Este modelo, como vamos a ver, este aplicativo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, fue validado. Fue validado con un sinnúmero de problemas. En realidad, no son, aquí por ejemplo estoy poniendo los resultados de los problemas del 11 al 14, pero en realidad ya ha sido validado por estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica, siempre lo utilizan. Es un aplicativo nuevo, pero ya le están dando uso. También ha sido validado contra otros programas, incluso que han sido publicados en revistas, en buenas bases de datos, y también con los calculadores que ofrecen los proveedores de correas. Sí, tenemos, como se puede ver, datos puntuales para hacer correr el programa y comparamos las salidas. Así que el error es ínfimo, no hay una diferencia notable, incluso se puede afirmar que nuestro aplicativo es mucho más preciso, también tiene una capacidad de generalización muy bueno porque nos da resultados que incluso no están tabulados en los catálogos, así como nos ha permitido identificar un conjunto de errores que están tabulados en los catálogos. Así que a lo mejor son problemas de tipeado de información o de transcripción, si se quiere decir, pero que nos hemos encontrado gracias a la ayuda de nuestro programa. Ha sido validado y los resultados han sido exitosos, muy buenos, además de ser un aplicativo muy práctico, que nos sirve para el aspecto tanto ingenieril como el aspecto académico. Vamos a observar en la siguiente diapositiva ya las conclusiones que las va a exponer Jairo. Finalmente, yo expondría lo que es trabajos futuros en cuanto a este tipo de aplicativos. Bien, gracias, Byron. Bueno, hemos plasmado cuatro conclusiones a nuestro trabajo investigativo. El primero referente a la metodología que en realidad está propuesta en catálogos especializados. Se planteó el modelo matemático conformado por 24 relaciones y 32 variables, describiendo justamente la geometría, la capacidad de potencia y otros componentes relevantes de una transmisión por correas trapezoidales clásicas. La siguiente conclusión pues es que el algoritmo de solución propuesto permitió definir las tres redes neuronales que están concatenadas y que es primordial la información de una con otra para poder tener, seleccionar justamente el perfil, ¿sí? La potencia adicional y la potencia base que habíamos mencionado. Para la primera, pues, red neuronal artificial, hemos utilizado una base de datos de 74.391. La segunda, conformada por coeficientes de potencia base, integrando 2.828 datos. Y finalmente, la tercera, que se construyó con coeficientes de potencia adicional, obteniendo 3.509 datos.
Los errores que les había expuesto, pues, es que para la primera red neuronal artificial se obtiene un error relativo medio de 0.17%, la segunda de 0.24% y la tercera red neuronal del 1.10% y con esto demostrando que el ajuste en realidad es bastante óptimo y bastante pegado a lo que buscamos de los catálogos. Y finalmente, pues que la aplicación se realizó en el GUI de MATLAB y se creó esta interfaz principal para desarrollar las operaciones de cálculo, una interfaz de asistencia para casos en que la relación de transmisión sea mayor a 5 y 5 interfaces secundarias para mostrar resultados y complementos en donde se abarca esquemas cinemáticos, diagramas, reportes, instrucciones e información general de la herramienta. Ya había manifestado Byron, pues que el aplicativo fue validado con diversos casos de estudio y lo han manejado distintos grupos de personas que relacionados con el ámbito de la electromecánica y se han obtenido los resultados esperados como tal. Como proyección, les puedo comentar que se trabajó ya en una segunda versión, una versión donde además de calcular las transmisiones de forma individual, presenta, hace un precálculo de cuántas transmisiones son recomendadas. Tiene muchos criterios detrás de este aplicativo, por ejemplo, la relación de transmisión tiene un tope máximo, el número de correas también tiene un tope máximo, en cuanto a los diámetros de poleas, que no deben ser inferiores o mayores a tal diámetro. Todo eso está detrás de este aplicativo, sino que en función del tiempo no se puede dar mucho detalle. Sin embargo, yo puedo asegurarle que tiene todos los requerimientos o todas las recomendaciones ingenieriles están concebidas e incluidas aquí. A futuro, se plantea ya vincularlo con un software paramétrico. Tenemos una experiencia, yo creo, considerable en cuanto a la parametrización de objetos de orden mecánico y sin duda no va a ser de demasiada complejidad poderlo vincular con software paramétrico como SolidWorks, Inventor u otros, con el fin de ya tener el diseño virtual de este tipo de transmisiones, pero ya concatenadas con la parte, como mencionamos, científica y técnica de catálogos especializados. También se pretende a futuro generar un solucionador de diversos problemas de cálculo. ¿Esto en qué se diferencia de lo que estamos presentando el día de hoy? Cabe recalcar que una red neuronal no tiene carácter de reversibilidad, ¿sí? Entonces, a futuro trataría de analizar los problemas de correas trapeciales desde el punto de vista del modelo matemático, ya no del algoritmo. ¿Qué me refiero? Con mayor detalle, que uno puede presentar varios tipos de problemas, varias entradas o diferentes salidas y que el aplicativo tenga la capacidad de resolverlo. Ya se volvería ya no en un solucionador de un problema específico, sino en un solucionador de diferentes problemas que se puedan dar en ingeniería. Y algo que nos llamó la atención y que lo mencioné hace un momento es la gran capacidad de generalizar, que ya la comentó Jairo, que es de que, como pueden ver en los dos diagramas de la parte izquierda, en la parte superior tenemos los datos originales de un catálogo, donde para velocidades superiores a 1000 revoluciones por minuto, frecuencias de giro, hasta 1500 no hay información. Sin embargo, las redes neuronales que hemos entrenado y definido nos entregan resultados para esos datos que no fueron de ingreso en el entrenamiento. Y como se puede observar, tienen la misma tendencia, tienen lógica visiblemente. No puedo decir lógica o están validados porque eso se hace en un banco experimental, como ya mencioné. Sin embargo, nos queda todavía esa parte a futuro porque si logramos conseguir un banco para contrastar la información, sería un aporte a los catálogos generados mundialmente. Entonces esperemos pues, y esperamos que tengamos la oportunidad a lo mejor de compartir esa información con un fabricante de correas y poder saber ya a ciencia cierta que en realidad esos datos generados por el aplicativo fueron reales.
Eso es la proyección. Esto es nuestro trabajo, es un poco del trabajo que hemos trabajado. Les agradezco por parte de Jairo, de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Ingeniería Electromecánica, de la carrera de Ingeniería Automotriz, por su atención. Estamos prestos a resolver sus preguntas y, como siempre, muy gustosos de compartir con ustedes nuestro trabajo, nuestra experiencia y nuestra amistad. Muchas gracias.